Ser podcast. Muy buenos días, oyentes de la cadena SER, desde las 200, ¿cuántas emisoras eran? ¿Eran dos? 202 emisoras de Sí, la cadena dos, SER, dos. que están conectadas entre sí, y eso hace que lo que decimos aquí se multiplique. Se irradia. Está bien que digas que están conectadas justo esta semana. Que... Sí. Ah, por cierto, después hablaremos del apagón, pero lo haremos desde un ángulo, creo yo, un poco distinto, ¿vale? No hablaremos ¿Otro vértice? de quién tiene la culpa, de si las privadas son las públicas, de si las alternativas son las nucleares. No hablaremos paneles de eso. solares, como No, dicen algunos. hablaremos de otra cosa más íntima, más personal. Pero antes quiero contaros un pequeño cuento. Es un cuento, ponedme música de cuento. Perfecto. Mira, había un niño que un día dijo, ostras, me gustaría ser actor, me gustaría triunfar en el mundo de la comedia y tal, ¿no? Pero, bueno, tenía un pequeño show que hacía en un teatro pequeñito. Pim, pam. Iba muy poca gente. Los comienzos son siempre duros, ¿no? Hay que picar piedra. Claro, y este niño, pues le costaba, como a tantos les ha costado, ¿no? Y se le ocurrió una cosa que es de locos, ¿no? Que salía a la puerta del teatro con un megáfono para que la gente fuera a verle, ¿no? Y decía cosas como... Los que vais en los vehículos, venid aquí a pecar. Pero pese a ello la gente no iba a verlo. Normal, él decía luego... No, me daba un poco de susto. Es que es normal, ¿quién va a entrar a un teatro cuando un señor vestido de monje dice, por favor, venid a verme, ¿no? Pero un buen día una amiga le dijo, oye, eso que haces en el teatro es brutal. Y lo que es jodido es que la gente no sabe lo que ocurre aquí dentro. ¿Por qué no lo pones en TikTok esto? Y él dijo, ¿en TikTok? Y entonces la amiga de este niño dice, sí, ponlo en TikTok. Y lo puso en TikTok, lo que ocurría allí, ¿no? Y de repente un vídeo suyo se convirtió en totalmente viral. Sonaba muy mal, sonaba así ese vídeo. Remotamente. Fondo. Grabado muy mal, entonces él puso subtítulos, ¿vale? El niño del cuento puso subtítulos, pim, pam, pim, pam, pam, y de repente ese vídeo se convirtió en totalmente viral. Y el poco público que iba a verle, que podría oírse así como un murmullo de gente, poquita gente, de repente se convirtió en una auténtica flipada. Y el sonido de la gente que iba a verle, de repente fue este. Miles de personas fueron a verle. Este niño, se llama Juan Dávila y está hoy con nosotros, el niño del cuento. Juan Dávila, buenos días. Buenos días, qué bonito cuento. Sobre todo porque es el tuyo y porque acaba bien, ¿no? Sí, sobre todo porque acaba bien. A ver, todo este cuento lo hemos sabido por un documental. Por el documental La Senda del Pecado. ¿Sí? La Senda del Pecado, que el día dentro de poquito se verá en cines, donde cuenta el tu 15 vida. de mayo, 15 de mayo, donde sí. cuenta tu vida profesional, ¿no? Desde que eras un poli hasta que... Eres un poli. No, está bien. Bueno, ya, pero... Sí. Hasta que llenas estadios con miles y miles y miles de personas, ¿no? Y nos ha gustado mucho este documental. Pues os lo agradezco mucho solo ya que lo hayáis visto, porque ya hay que dedicarle 1 hora y 10 minutos, que hoy en día es bastante. Y sí, queríamos hacer el documental precisamente porque lo que tú has dicho, mucha gente no ve un poco el trabajo que hay detrás y era básicamente para eso, porque hay mucha gente que el poli era poli hace 5 meses. Claro. Y llevaba 14 años ahí picando piedra, haciendo cursos, estudiando, formándome, improvisando para 5 personas, todo. Ahora ya digo que llenas estadios, al principio te costaba mucho más. En el documental hay una persona que a mí me cautivó, me dejó enternecido del todo, y cuando yo acabé el documental, lo primero que me vino a la cabeza es el padre de este hombre, ¿cómo quiere a su hijo? ¿Te emocionaste cuando viste a tu padre? Sí, claro. Porque, a ver, mi padre es que es bastante sensible y muy emocional. Y claro, y bueno, no, o sea, han puesto ese poquito
porque si no eso hubiese sido un valle de lágrimas. Sí. Y tampoco quería, el director tampoco quería que fuese un documental tirando de lo, o sea, diciendo vamos a enganchar por lo sensiblero. No tiene nada que ver. Tiene que ver con el humor negro, con los límites del humor, o sea, y no era por ahí. Lo que pasa es que mi padre no lo puede evitar. No lo puede evitar. Hay una cosa muy, muy guay en este documental, y es que cuentas que una vez actuaste no para una persona ni para dos, no, para 0 personas, porque un alcalde te dijo, tío, ¿te he pagado? Hazlo. Hazlo. ¿Qué significa actuar para 0 personas? ¿Cómo viste aquello, tío? Sí, porque bueno, esta historia la cuentan los cómicos, como hubo un cómico que actuó para 0, como el límite más grande que había. ¿Y eres tú? Y era yo, sí, porque además, de hecho, muchas veces, eras tú ese cómico, eras tú. Es que nos han contado esa historia por todos lados. Sí, porque había que actuar, era en Albacete a las 5 de la tarde y claro, solo estaban los técnicos montando lo que era el escenario de la charanga de por la noche. Y entonces le llamé al alcalde y digo, oye, que no hay nadie en la plaza. Claro, ¿quién va a ver en Albacete a las 5 de la tarde en un pueblo? Y dice, da igual, esto está en el programa de festejos y tienes que hacerlo. Y le dije al técnico que me grabase. Y luego se me borró. Pero se veía cómo estaba ahí actuando para 0. Es que no. Y pasaron 2 personas y, bueno, al verme salieron corriendo, porque claro, pensaron, este está loco. Antes hemos escuchado ese sonido de la multitud, cuando de repente empiezas a vender entradas a saco, ¿no? Me gustaría volverlo a oír. ¿Cómo estás cuando oyes esto, tío? Pues, mira, con todo lo que yo trabajo la conciencia, ahí estoy en un punto de inconsciencia. ¿Ah, sí? Porque si fuese consciente de lo que realmente va a pasar, porque piensa que yo ahí no tengo ningún texto. Entonces, digamos que no tengo asideros donde decir, bueno, si no va para ningún lado, claro, me agarro a esto. Entonces salir ahí durante 1 hora y media sin texto, pues ahí es cuando digo, madre mía, qué inconsciente. Hay una cosa que me sorprendió mucho a todos del documental, y es que en los momentos duros, cuando no conseguías llenar los teatros, que ahora llenas, digo teatros, pero es que no son teatros, ya son estadios, sí, ¿no? Que cuando estabas tan chungo, algo en ti dijo, voy a ponerme en contacto con un chamán. Y fuiste con un chamán y te dio un tratamiento de baños y humos. Y sale el chamán en el documental. Sí. ¿Y cómo se te ocurre, Juan Dávila, ir a visitar a un chamán? Pues mira, esto son cosas muy de actores. ¿Ah, sí? Y muy de creer en energías, ¿sabes? Entonces, pues una amiga mía me dijo, mira, vete a ver a este, que es que tú lo que pasa es que te han debido echar un mal de ojo, porque no me salía ni un casting, no me salía nada, no me llamaban de ningún sitio. Digo, esto tiene que ser algo más, tiene que ser del más allá. Y entonces pues me fui allí a Granada y tal, y bueno, y me metieron baños de humo por el ojete, desnudo. ¿En serio? Pero Juan. Y yo ahí diciendo, será esto ya lo que necesitaba, ¿sabes? Y el chamán te dijo, oye, deja lo que estás haciendo. No hay fallo con esto. Y dejaste lo del arlequín y todas esas cosas, ¿no? Sí, claro, el chamán me dijo, deja la compañía en la que estás y tienes que ir solo. Y te fue bien, de hecho, también te digo que si actuaste para 0 personas, igual alguien antes del chamán te lo tenía que haber dicho. Sí, algún colega, ¿sabes? Algún colega. Pero no me lo querían decir para no hundirme. Y como no me conocía, pues dijo, mira, ya está. Yo imagino que el 99% de nuestros oyentes saben quién eres. Hombre. Pero siempre, como la radio a veces está como en otro universo distinto al de las redes, a veces, ¿no? En cierto público. Simplemente con que digamos que Juan Dávila es ese chico que ven cientos de veces al día en Instagram o en Facebook o en TikTok o donde sea, ese chaval vestido con un traje así como muy luminoso y que habla con el público, interpela al público, hace cosas así, pues es ese. Y hace un tiempo, lo digo para poner un simple ejemplo que luego nos dará pie a reflexionar sobre lo que tú decías del humor y tal, ¿no? Hace un tiempo, un hombre al que le quedaban 6 meses de vida escribió a Juan Dávila, oye, pues para estar en tu show y tal, le quedaban 6 meses de vida, ¿no? Cualquier cómico hubiera dicho, mira, esto no es gracioso, yo no quiero que esté Será aquí. Una bajona. Ya. Será una bajona. Pero Juan Dávila es un tío que lo que él hace no lo hace nadie, y lo digo en el buen sentido, no lo hace nadie. Y esa persona a la que le quedaban 6 meses de vida fue al show. Y esto es lo que pasó. Aquí la gente que sube aquí está realmente jodida. ¿Cuánto te quedaba?
6 meses. No, 6 meses cuando me escribiste, ahora te queda. 6 meses cuando me... Y esa risa de la gente, que nadie interprete como maldad en absoluto, porque aquí lo que se destila es una bondad brutal por tu parte. ¿Cómo compaginar esa bondad que tienes con este humor que haces y que a veces algunas personas no lo entienden? Bueno, es que de lo que me he dado cuenta es que, o sea, al final todo el público que estoy teniendo, como el hombre que me vino ayer con Ela, que en 4 meses está en una silla de ruedas, y él mismo está bromeando, el niño autista, gente con cáncer. Había, en España, había y hay mucha gente enferma. Y esa gente creo que no tenía un lugar donde les tratasen como a una persona más. Normales, claro, exacto. Y han venido al show y de repente bromeo con ellos como con cualquier persona, porque yo siempre en mi vida he tratado igual al alcalde cuando era policía, que al basurero, que al de la hora, que a todo el mundo. Me daba igual el rango que tuviese. Entonces esta gente de repente ve que son personas y que pueden bromear también y que de hecho lo necesitan. De hecho, cuando la gente lo ve desde fuera y dice, madre mía, ¿cómo se puede reír de esa persona? No es reírse de esa persona. Que no. Es los dos reírnos de esa enfermedad, para quitarle un poco de peso. Exacto. Es eso, simplemente. Y para aportar un poquito de alegría en ese momento. Es que, y acompañarlo de alguna forma. Claro, y que no sepa ver esto. Mira, de hecho hay en el documental que los amigos oyentes podrán ver en cines a partir del día 15, sí. ¿Vale? En este documental, en el que se narra la peripecia de Juan Dávila, sale una chica que está discapacitada mentalmente y tal, ¿no? Sí. Y entonces sube ahí al escenario y tú le dices, ¿quién te ha dicho eso? Y ella dice, no, unos políticos catalanes que saben de esto me han catalogado como tal. Y tú dices, tú estás perfecta. Y mucha gente te criticó, y lo curioso es que solamente te critican aquellos que no están interpelados. Quiero decir, que aquellos con los que en teoría tú te metes son los que más te defienden, tío. No, la chica, cuando yo le dije lo de que tenía unas tetas y todo eso, ¿sabes? Sí. Claro, es una chica discapacitada al que la gente no la ve como una chica ya. Claro. Entonces, al yo verla como una chica, claro. Ella de repente vio la luz y dijo, dame un abrazo y tal. Claro. Porque en ese momento se siente, de hecho, fíjate que todo el mundo que empezó a escribir y decir, madre mía, este tío, ¿cómo se atreve? Ella fue respondiendo uno a uno, claro, diciendo, yo soy esa persona y disfruté como hacía años y me trató como nadie me había tratado, que era como una persona normal. Y eso, los que critican son gente desde fuera que se cree superior, como para decir, no te metas con ese o con esa por pena. Y eso lo haces desde un estado de soberbia. Esa gente a la que intentan defender y, cuidado, no te metas con ella, precisamente esa gente es la que dice, hostia, pues de verdad, me fue tan bien. Claro. Es que esos son los mensajes que yo recibo de gente que tiene ansiedad, que tiene depresión. Bueno, la chica del suicidio que vino con el de la silla de ruedas. Dar visibilidad al suicidio y bromear sobre el suicidio de un chica que había conocido al de la silla de ruedas, que le dije que si le había caído encima de las piernas y que por eso le dejó así en las piernas y tal. Claro, de repente ven que le está como una persona normal y encima bromeas sobre algo y le das visibilidad, porque esto, claro, los vídeos los ven 2 millones de personas, cada vídeo 3 millones. Claro, entonces se está dando una visibilidad a la enfermedad de la nieve, a la ELA, al suicidio. Y es más, fíjate para que veas una cosa, el niño autista, que nos lo dijo la madre, era un niño autista. En un colegio un niño autista sufre bullying. Claro. Cuando yo bromeé con él en escenario y tal, pasó de bullying a ser un ídolo. El héroe de allí. El héroe porque había estado en mi escenario. Pero a lo que me refiero es que al final es tratarles de una forma normal. Y una cosa, que ellos disfruten, claro. No, claro, evidentemente. Eso es. Hay algo que me pareció muy bonito también, ¿no? Y es que después de los momentos en los que no vendías ninguna entrada, que tu sufrimiento, tus ansias por conseguir que la gente fuera a verte, ¿no? Y luego, al cabo de muy poco tiempo, pones a la venta unas entradas y tal, y los que saben de todo esto de ventas por internet te dicen, Juan, ¿sabes qué? Se han vendido a un nivel que no ocurría desde Coldplay. O sea, que es muy fuerte. Solamente Coldplay consiguió vender tantas entradas a esa velocidad. En un minuto vendes 3.000, al cabo de otro minuto otras 3.000. Tío, sí, se agotó Vistalegre en 3 minutos, el cuarto Vistalegre. ¿Le has comprado algo a tus padres, no? Ahora con el dinero que ganas casa. Y tal. Oh. Qué bonito. Una casa, porque han estado... Mira, llevaban 40 años viviendo en un bajo Moratalá sin luz. De estos interiores que no da la luz. Pues les he cogido uno con una terraza para que estén ahí
y disfruten con luz. Vamos, básicamente, porque en mi casa yo de toda la vida teníamos que dar la luz a las 9 de la mañana, porque claro, no entraba. Era muy oscuro. ¿Qué te dijo tu padre cuando le dices, papá, mamá, que os he comprado una casa? ¿Qué dijeron? O sea, yo creo que con esto les he dado 10 años de vida. Qué maravilla poder hacer eso, ¿eh? Sí, porque es una manera como de recompensar. A ver, yo me siento muy afortunado por poder hacerlo. Pero sí que es cierto que, bueno, mucha gente, de hecho ahora voy con la furgoneta y tal, y la gente me dice, pero tío, ¿tú qué haces yendo con la furgoneta? Si podrías ir en avión o irte de vacaciones en Ibiza y tal. Sí. Pero bueno, yo me he pillado una edad ya muy mayor y sigo haciendo lo mismo que hacía antes, vamos. Lo de la furgoneta es muy bonito porque en el documental cuentas que, yo ahora lo que quiero es llevar una furgoneta con el nombre en grande de mi show, y dices una cosa que me pareció muy tierna, porque quiero que la gente lo vea como cuando llegaba al circo. Claro. Eso es muy bonito, Claro. Llega Juan Dávila, llega al circo, ¿no? Y hostia, es muy chulo. El hombre bala. El hombre bala. El hombre bala, sí. Pero es que si tú ves lo que produce la furgoneta solo con la gente que lo ve, la gente sonríe, ríe, porque la furgoneta les trae todos los recuerdos de todos los vídeos, claro, de todo lo que les ha ayudado el show, de tal. Entonces, lo que produce la furgoneta, que es una cosa que yo llevo muy grabada siempre, que es como intentar dejar los lugares mejor de los que me los encontraba, la furgoneta es como un fotocorandante, la gente se hace fotos, lo disfruta, y aparte que este es un espectáculo de comedia, pero que el protagonista al final es el público. No puedes ir por la calle tú ya, ¿no? Imagino. Por provincias y todo eso es muy complicado. Aquí en Madrid, todavía un poco con gorra y un poco tapado, voy tranquilo. Pero fíjate tú que antes los famosos eran personas que salían por la tele o en el cine y tal, ¿no? Pero eres un famoso de internet, sí, pero a un nivel de los famosos de toda la vida, ¿no? Sí, y aparte hay una cosa que la gente me dice, mira, yo no he pedido nunca fotos y tal, pero hay algo de la cercanía del show y que la gente quiere fotos. Usted, me acabo de acordar de una cosa. Antes hablábamos de la chica esta con discapacidad intelectual, ¿no? Y tal, que provocó este revuelo y tal. Y decía una cosa que demuestra que de discapacidad intelectual ninguna, ¿no? Porque es una reflexión profundísima, ¿no? Ella dijo, es que la gente se enfada conmigo porque no me he enfadado. Me parece brutal. O sea, gente que se enfadan porque no me enfade. Le tiene que decir cómo se tiene que enfadar, exacto, ¿no? le tiene que decir cómo ha de sentirse ella, ¿no? Me pareció glorioso esa chica, de verdad. Sí. Y de hecho, fíjate que al final lo de la discapacidad es algo un poco relativo, porque en un show ella subastó su libro y dijo, la mitad de lo que me den lo ingreso a una asociación de discapacidad. Y al final dieron 500 euros y ya se quedó con 250. Oye, la gente define mucho lo que tú haces como entrar en trance, ¿no? Como que eres como un gurú, una persona que está ahí en el escenario y consigue, como un chamán en el fondo. Sí, se le ha quedado algo el chamán. Sí, eres un poco chamán, ¿no? Consigues algo de energético, raro, tío, que no se había visto en ningún cómic. O sea, lo tuyo va más allá del humor y va más allá de la comedia, ¿eh? Sí, yo creo que ha trascendido un poco tan a este nivel por eso. Porque hay algo de que sí, yo ahí me pongo a fluir y no, a veces no soy consciente ni de lo que digo. De hecho, hay veces que yo me río y me sorprendo porque mi cabeza ha dicho algo que yo todavía ni había asimilado. Claro. Entonces, hay algo como que la gente dice, bueno, es que ese show es terapéutico, y cada vez me doy más cuenta de que la gente ya no viene por los chistes o porque se rían más o menos o tal, viene por la energía que se crea ahí. Claro. Juan, yo quiero preguntarte por qué sentiste cuando viste el vídeo de Robert y Alberto, el de Pantomima Full, en el que hablaban más o menos de un cómico que más o menos utilizaba tus tácticas con el público. Claro, es que eso, por ejemplo, que yo me llevo muy bien con Robert y con Alberto y tal, yo fíjate que ahí no me sentí nada identificado, porque... No eras tú. No, y ellos no lo hacían por mí, ¿eh? Lo que pasa es que ha surgido una nueva comedia, que es la de... porque como ha funcionado muy bien esto que yo hago, pues ha surgido una nueva comedia, que es lo típico de hablar con el público. ¿Sois pareja? ¿En qué trabajáis? ¿Cuánto tiempo lleváis? Que son chistes medio cerrados, ¿sabes? Claro. Y que incluso da un poco, pues como en el vídeo, de vergüencita. Claro. Y de hecho, yo les puse en el vídeo, les contesté a ellos y les dije, a ver si es verdad que ya algunos se dan por aludidos, porque esto tiene que parar. Porque claro, es como encontrar una fórmula que parece que es algo, pero yo es que eso lo hacía
hace 11 años cuando empezaba. Y lo que es horrible es que esta obsesión que tiene la gente, que cuando algo funciona, algo ha surgido, como es tu caso, intentar copiarlo, ¿no? Y hacer lo mismo. Cuando en el fondo, si alguna enseñanza hemos de sacar de ti, es que no hay que hacer lo que se está haciendo, sino lo contrario, ¿no? Porque tú hiciste lo que te apetecía hacer y triunfaste. Y sobre todo lo que tiene que ver con tu esencia. Claro, lo que tú eres. Y a mí me gusta el público, a mí me gusta la gente, hablo con ellos, yo voy a un bar, les pregunto, me intereso, tal. Y de repente ves gente que hace esto que no le ha interesado al público en la vida, pero como parece que es lo que funciona, pero eso es como si de repente pintas las meninas y de repente todo el mundo haciendo meninas. No, claro. Perdona, es que para llegar a las meninas llevo 25 años pintando. Un hombre con el hombre con el que estamos hablando, que pasó de no vender ninguna entrada y al cabo de muy pocos meses fuiste el cómico europeo que más entradas vendió. ¿Hay una parte de ti que se te ha subido? Pues mira, como me rodeo con la misma gente de siempre, ¿sabes? Que no me he empezado a rodear de rollo la alta farándula. Vale, mejor. Pues los que me rodeo siguen estando como yo estaba hace 10 años. Entonces eso te mantiene mucho con los pies en la tierra. Y luego que es que sigo haciendo los mismos planes que hacía. Que es que no es que me haya ni vuelto loco, ni me he comprado un Lamborghini, ni cosas de nada. Voy en moto y en patinete. Entonces creo que en el día a día son cosas que te van un poco acercando a la tierra, vamos. Y vas ahorrando, ¿no? Es una pregunta que me gusta a mí hacer. Le encanta. Me vas ahorrando. Ahorra, ¿eh? Es importante, sí, porque esto ya sabes cómo va, ¿sabes? Ya. Que de repente se dispara. Lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, el otro día que vendimos el Movistar Arena para un miércoles de enero del 26 en 2 horas, eso no había pasado nunca. A veces ni con muchos cantantes. Entonces, del 2026 hablamos, ¿eh? Un miércoles, así nada más. Un miércoles que la gente trabaja del el día 2026. Sí, 18.000 entradas. Porque además va a ser el primer Movistar Arena que se hace 360. Alrededor de ti te van a ver. Sí, va a ser como el circo del pecado, lo vamos a hacer. Sí, o como si fuera un boxeador, ¿no? Como si fuera estar en el centro. Sí, que eso lo hizo Metallica hace muchos años. Metallica ya, muy fuerte hablan de Metallica. Pero claro, es muy arriesgado porque normalmente los cantantes y tal pues siempre quieren tener la espalda cubierta, digamos, por si hay que salir o lo que sea. Claro. Y aquí estás en medio. Y la gente te dice, oye, mira, has vendido hasta el 2026, pero a lo mejor en el 27 ya no vendes. Quiero decir, tú esto lo tienes en mente, ¿no? Y has hecho tus cálculos también, ¿no? De hecho, desde que empezó a subir la cosa, siempre la gente me decía, aprovecha porque esto es el hype y de aquí para abajo. Aprovecha porque esto es el hype y siempre parece que el hype está, pero llevamos 3 años, hype y sigue subiendo. Claro, cuando un hype dura 3 años ya no es un hype, ya es que se mantiene. Claro, ya es que Juan Dávila está estabilizado, ¿no? Bueno, también me ha pillado, ya te digo, que muy entrenado, porque yo es que claro, cuando la gente me dice, ¿pero cómo tal? Digo, hombre, es que haciendo impro yo llevo desde el 2012 sin parar, a lo mejor parando 3 semanas en agosto, 12 años improvisando 2 días a la semana o 3. Entonces, claro. Eres un tío muy humilde, me di cuenta cuando te vi en una entrevista magnífica que te hizo un gran amigo de este programa, Alex Fidalgo. Ah, sí. Y me quedé flipado, porque no te conocía en persona, quiero decir, te conocía por los vídeos, pero nunca te había oído hablar. Sí, de hecho, mucha gente, después de la entrevista de Alex Fidalgo, me decía... Pues yo pensaba que eras un gilipollas. pero ahora me cae bien. Claro. Voy a seguirle. Pero es la cosa esta, de cuando te metes con la gente y tal, que la gente entienda que no es meterse con la gente, al contrario, es meterse con el problema que tienen. Es reírnos del problema. No de ellos, sino del problema. Es trivializar absolutamente todo lo que tenga que ver con discapacidad, con defectos, es reírnos de todo y ver que todos somos iguales, si es que al final. Es un humor muy bondadoso, aunque no lo pueda parecer a primera vista. Oye, paro ya de hacerte la pelota, que no te hace falta, y decimos, eso sí, que dentro de muy poquito este documental, La senda del pecado, lo podrán ver en cines. Es un documental que está muy bien, lo digo de verdad, pero está mucho mejor Juan Dávila. Juan Dávila es mejor que el documental, todavía. Juan, gracias por haber estado con nosotros en Transmite la SER, tío. A vosotros, muchas gracias, de verdad. Muy a gusto. Eres muy bonito. Y ven muchas gracias. Quieras. Un beso, guapo. Muchas gracias, un abrazo. Chao.
Y ahora, en nada, vamos a hacer la pausa, Sergio Picón. Buenos días. O sea, que te irás ahí donde los teléfonos suenan, si los descolgarás y dirás, sí, dígame. Sí, si no se va la luz van a sonar, No, porque hablaremos de eso, ¿vale? Del apagón. Que llame gente al 900, 100, 800, que nos cuenten su experiencia en el apagón, pero, como hemos dicho antes, nada de quién es el culpable, ni... No. Vamos a enfocarnos... Que llamen y a jugar y a ver qué pasa. Si van a llamar Y igual, ya es que- veréis, es que- y ya veréis para qué. No sé para qué decir. 900, 100, 800 hasta ahora. All of me. Why not take all of me? Transmite la SER. Baby, can't you see? Los domingos de 12 a 1. Without you. Pues lo decíamos antes de la pausa, hoy vamos a hablar del apagón, pero desde un ángulo creo que distinto, no porque seamos originales ni maravillosos, sino Una mirada porque... lateral, Di, una mirada... También se dice fuera de la caja, ¿eh? La gente que Hola, se pone, eso me gusta, se pone ¿eh? así cursi y dice, "Va, una mirada fuera de la caja". Bien, vamos a hablar del apagón, pero no del apagón. Yo el otro día cuando se A ver, fue la luz... explícalo bien, explícalo Sí, bien. no, Sí, porque- yo cuento al menos mi impresión, ¿no? Más allá de la incomodidad, más allá de la preocupación lógica, porque lo que pasó fue una putada, o sea, murió gente, dejámoslo claro, o sea, fue una putada, pero noté algo que me hizo pensar, y es una cierta alegría en la gente. Una alegría que yo no justifico, o sea, es una putada, ¿eh? Lo que pasó es una putada, pero había como una chispa de alegría, como si el hecho de que pasase algo distinto nos diera la satisfacción esa que teníamos cuando éramos pequeños, los viernes, cuando acababa el cole. Y decía, ay, esta cosa nueva, la novedad, ¿no? Hoy queremos hablar de eso, no del apagón, sino de lo que nos pasa por dentro cuando la vida más o menos se va descarrilando. Porque hay una parte de nosotros que se alegra cuando ocurre algo inesperado, incluso aunque eso inesperado sea trágico, ¿no? Tan monótona es nuestra vida, tan fea, que incluso cuando algo chungo ocurre nos alegramos. En fin, de todo eso queremos hablar. Hemos pedido antes que llegaran oyentes al 900, 100, 800 y lo están haciendo, Tenemos a Ignacio Crespo, que es un hombre que nos va a ayudar a entender qué ocurre en el cerebro o en la mente, en la psicología de los individuos cuando ocurren sucesos extraordinarios, ¿no? Y tal vez nos ayudará a entender esa alegría, insisto, de la que yo al menos no me siento Esas satisfecho. mariposas así en la boca Esas del estómago. ¿no? De decir, mariposas, estoy- sí, pero es una mariposa de la que yo estoy en contra. Quiero decir, Ya, yo pero sucede. Venenosa. muy venenosa. Pero, ¿qué narices? Incluso en la pandemia había gente que tenía una cierta alegría, había en el ambiente... Oye, incluso en las guerras. Había un libro magnífico. Yo fui feliz en la guerra, de Chumi Chúmez, ¿no? Son cosas de las que no tenemos que sentirnos orgullosos, pero que ocurren. Ignacio Crespo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿Por qué Ignacio. narices pasa esto? Porque incluso cuando algo chungo ocurre, decimos, ay, qué alegría difusa que casi disimulamos. Pues verás, como somos tan complejos, lo que tengo que decir es que depende mucho de la persona, que hay de todo, y es lo que estaba relatando. Nos hemos encontrado desde las tragedias pues, más dramáticas para una persona, de gente que ha vivido realmente pesadillas ese lunes, a lo que veíamos por la ventana, que muchas veces era gente pasándoselo bien y haciendo comunidad. Ocurre una cosa que se llama atribución errónea de la excitación, que nos notamos excitados, nuestro cuerpo se ha puesto en alerta porque dispara una serie de sistemas que nos permiten captar la información mejor, recordarla de una forma más adecuada. Estamos preparados como a tope. Pero ¿de dónde viene si no estamos en riesgo? Y ahí es donde una interpretación puede ser, pues porque estamos aquí de fin de semana, porque estamos en una excursión del colegio. Esa sensación jovial eso, que teníamos es eso. cuando nos rompían la rutina y nos encontrábamos en una situación distinta, donde las reglas eran otras y teníamos esa sensación de libertad. Y también hay mucho egoísmo, porque incluso sabiendo que había gente en los ascensores, que había gente que podía morir y de hecho murió por falta de oxígeno y todo eso, que esa alegría esté presente no significa que somos inevitablemente todos unos malditos egoístas en el fondo. Nos cuesta conectar con lo que no estamos viendo directamente, eso está claro. Y una situación como la del lunes, donde las pantallas de televisor no funcionaban y teníamos con suerte un aparato de radio, que es solamente la voz, no son las imágenes de la tragedia ajena, nos cuesta más conectar. También por supervivencia, porque estar penando cuando tienes una información tan limitada y cuando tú estás teniendo estímulos que son de, oye, por ejemplo en mi caso, yo no pude trabajar porque yo trabajo online todo y estaba en mi casa, así que a mí me dijeron inmediatamente y de forma tácita con este apagón que tenía el día libre.
Entonces, si tengo el día libre, me reencuentro con mi pareja, tenemos tiempo para leer, claro, yo estoy teniendo mucha información que para mí es positiva, siempre lo ha sido, y en cambio tengo una falta de información negativa por los medios que están parados, porque no me llegan imágenes. Claro, que yo escuché a gente decir eso de que, bueno, este apagón nos ha hecho bien, ¿no? En el fondo nos ha hecho bien porque es como que hemos conectado con lo esencial y esas cosas, ¿no? Hemos vuelto a hablar con los vecinos, estas cosas que a mí me dan mucha rabia, ¿no? A mí no me gusta que las cosas fallen, ¿no? Y creo que a nadie les gusta. Pero bueno, somos contradictorios, como nos dices. Ahora hablaremos también con un filósofo, un gran filósofo. Pero nuestro gran filósofo. Pero antes vamos a dar paso a un oyente, a Sergio, que nos llama desde Lleida y que nos va a contar qué le pasó por la cabeza, si tuvo o no esa alegría un poco vergonzosa de la que estamos hablando. Sergio, buenos días. Hola, muy buenas, equipo. ¿Qué? ¿Te pusiste un poco contento cuando viste, ay, qué bien, el mundo es un poco distinto a lo que hasta ahora era? Sobre todo cuando llegué a casa, porque me pasó una cosa realmente diferente, y es que para llegar a casa tardé mucho menos en coche, y a pesar de que no habían semáforos que estaban operativos, la gente era muy solidaria y súper agradable, te cedía el paso con el coche, te daba las gracias, cosas que en el día a día eso no se ve. Claro, en el día a día, como te pases el semáforo, te pegan una voz, o solo como tardes un segundo más. Y la gente, Sergio, fue solidaria porque duró poquito, ¿eh? Pero si esto dura mucho, nos hubiésemos convertido en unos auténticos cabrones, ¿eh? O si en vez de irse la luz se va el agua, atención, todo. que hubiera pasado, o todo, ¿eh? O si esto hubiera ocurrido en invierno, atención, lo que hubiera, o si hubiera ocurrido más tarde, de noche, en fin, que la cosa de que somos solidarios cuando estas cosas pasan es porque duró poquito, ¿eh? Hay una cosa que puedo añadir ahí como paréntesis rápido, y es el concepto de habituación. Tenemos que entender que cuando ocurren cosas extremas que nos sacan de la normalidad, los primeros momentos no son significativos, no indican cómo nos vamos a comportar durante todo el tiempo a continuación, porque hay un periodo en el que es novedad y en cuanto deja de serlo, nuestro cerebro se habitúa y empiezan a entrar las normas que tenemos ahora, la forma de ver el mundo que tenemos normalmente, independientemente de la novedad que hayamos vivido. Yo no sé si en el fondo todo tiene que ver con que nuestra vida es un poco aburrida y cualquier cosa nos parece ya fantástica, cualquier cambio. Los filósofos llevan años hablando del aburrimiento, ¿eh? Es un tema que para la filosofía está muy presente. El aburrimiento, ¿qué significa? Y tenemos a un filósofo, lo hemos dicho antes. Un filósofo que no aburre. Que no, vaya, toma hilada. Luis Cortés Briñol, amigo filósofo, buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por este recibimiento. Claro, el filósofo que no aburre. Oye, casi os diría que es una pequeña paradoja, porque la filosofía puede que requiera que uno esté aburrido. ¿Verdad? Hay una frase muy bonita, la palabra escuela tiene un origen griego que significa esjolé. Quería decir en aquellos tiempos ese momento del día en el cual uno ha satisfecho todas sus necesidades básicas y tiene ocio, tiene tiempo libre, se aburre y puede empezar a pensar en otro tipo de cosas. O sea que todo está relacionado. Oye, Luis, desde el punto de vista de la filosofía, del pensamiento, ¿no? Tú que has dado tantas vueltas a tantas ideas diferentes, esta alegría que sintieron algunos, no digo todos, a lo mejor muchos lo sintieron y luego no la reconocen porque no queda bien, se siente uno culpable, ¿no? Cuando se alegra pese a los inconvenientes y las tragedias, ¿no? Pero ¿cuál es tu explicación? ¿Por qué nos pasa esto? Pues fíjate, es que es muy interesante porque hay una larga tradición en filosofía a la hora de evaluar las emociones que tenemos ante el sufrimiento de los demás, ¿no? Si los estoicos, de los que luego el cristianismo toma muchísima de su teoría, nos hablaban de hay que ser empático, hay que sentir con el que sufre, hay que compadecerse. Existe otra tradición, un poco más malvada, que nos habla de que realmente lo que nos satisface es que caiga el enemigo. Es esta lucha proverbial, casi bíblica, entre el bien y el mal. Y cuando cae el enemigo podemos sentir quizá una especie de justicia percibida, ¿no? Imaginad que teníamos ya manía a alguien en el trabajo, esto era previo, ¿verdad? Y de pronto se va la luz, se siente muy apurado porque se ha quedado atrapada su mujer en el garaje, que no puede abrir la puerta, y dice, se lo merecía. Había hecho cosas malas, ¿no? O sea, que está operando en el fondo la noción del destino y de la recompensa y del castigo, puede ser. Sergio, quiero preguntarte algo. Intuyo que es una pregunta dura.
¿vale? Porque a nadie nos gusta quedar mal y quedar como malas personas y quedar como insensibles. Ahí va. ¿Vale? Dale. Pero igual que notaste esta alegría, esta cosita durante el apagón, mi pregunta es, ¿durante la pandemia hubo algún momento que pese a todo dijiste, al menos pasa algo distinto? ¿Te alegraste en la pandemia? Sí, esto es como cuando hay otros eventos históricos, ¿no? Que al final son distintos, cortan con la rutina y es como una novedad, ¿sabes? Algo distinto, algo que nos da alegría. ¿Qué maldita raza somos los humanos? De querer ser protagonistas. Sí, Nos gusta protagonizar hechos históricos, haberlos vivido. Sí, pero que aunque eso implique el sufrimiento de los demás. O sea, es como para darse de baja como humano. Qué asquerosos somos. No lo digo por ti, Sergio, pero en bueno, general. Sí, también, Sergio, pero también, Sergio. ¿Te imaginas? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Y son cosas que todo el mundo pensamos, pero que no nos atrevemos a decirlo. Hostia. Perdona, estabas hablando. Decía que fíjate que hay una manera de conciliar eso y no sentirnos tan mal. Y es que no es lo mismo querer que ocurran cosas malas para poder vivirlas y protagonizarlas que decir, si tienen que ocurrir, si en algún momento tienen que ocurrir, oye, pues que me toque a mí y así al menos me entero. Bueno, es un consuelo. Yo es ligeramente distinto. Pero es un consuelo. Sergio, gracias y perdona por haberte machacado, pero te machacamos a ti en el sentido de que machacándote a ti nos machacamos a todos. Y que no vuelva a suceder. Y no te vuelvas a alegrar en las desgracias, Sergio, no te me vuelvas a alegrar en las desgracias. Sergio, gracias, amigo, un beso. Venga, un abrazo. Nos llama Beatriz, imagino, sí, claro, no va a ser... Sí. Bea es Beatriz, ¿no? Bea, buenos días. Sí, Beatriz. Buenos días. Eres Beatriz. ¿Dónde te pilló el apagón a ti, Beatriz? En Oviedo. En mi trabajo. En tu trabajo. Y estamos hablando de esa cosa un poco vergonzante, ¿no? Vergonzosa, ¿no? De esa alegría pese a todo, ¿no? ¿La notaste? ¿Notaste que algo nuevo estaba pasando y que eso era chulo? Me temo que sí. ¿Temes que sí? Inicialmente no, porque era todo muy caótico, te preocupas por yo no soy de aquí, por mi familia y tal. Pero ya cuando vi que la cosa, bueno, pues que mi gente, o sea, vuelvo a ser egoísta, estaba bien, pues me empecé como a alegrar, porque bueno, coincidió que yo soy funcionaria, trabajo en una zona donde estamos todos los funcionarios en diferentes organismos y todos nos saltamos a la calle. Y yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, que cuando vino la luz, que aquí fue como a las 8 de la tarde más o menos, un disgusto, claro. Claro, porque vuelve la vida. Y eso no significa que tu vida, no digo la tuya en concreto, Bea, sino nuestra vida. Es un poco, deberíamos replantearnos hasta qué punto tenemos una vida un poco... Sí. Es como salir del día de la marmota. Es que es cualquier cosa. ¿Percibías la felicidad de la gente? Que en el fondo pensabas, madre mía, pero estamos locos. ¿O qué pasa aquí? Es como esa tendencia a romantizarlo todo, Qué manía con romantizar las cosas, Jolines, Luis, fíjate, en Bea se traslucía ese sentimiento de culpa, ¿no? Decía, sí, he de reconocer que tuve esa chispa de alegría. Nos sentimos culpables, de esta alegría. Al menos nos sentimos culpables, Claro, es muy bonito todo esto que comentáis y lo que nos decía Ignacio al principio, ¿no? Quedarnos en la oscuridad es como volver a esa caverna de Platón en la que las ideas estaban confusas. Lo curioso es que ya Aristóteles, fijaos, estamos hablando de hace 2400 años, le puso una palabra a este sentimiento. Cuéntame. Lo llamó epijarecaiquía, que era A ver, deletrea. Vamos a ver, sería epijerecaiquía. ¿Y qué significa la epijerecaiquía? Significa pues el deleite o el gozo o la alegría ante la adversidad. Aristóteles lo dijo. Ahí queríamos llegar. Y no tenían luz eléctrica, naturalmente. ¿Y qué explicación se dieron cuenta? Aristóteles, ¿qué explicación daba él? Lo que a él le parecía, porque ya sabéis que él, el término medio, ¿no?, es donde veía la virtud, lo que a él le parecía era que era una forma, digamos, más o menos natural de intentar instaurar un equilibrio. Nos pasa a todos, ya no hay privilegiados, ¿no? Lo bueno del otro... Sí. Nos pasa a todos, eso es potente, ¿no? Con el apagón, los ricos, los pobres, los de los barrios mejores, peores, daba exactamente igual, ninguno tenía luz, ¿no? Salvo los que tuvieran grupos electrógenos. Como en pandemia, que todos nos teníamos que quedar en casa, aunque
aunque Claro. fueras Sí. multimillonario, Claro. tu casa era más grande, pero no podías salir a la calle. Exacto. Este es el punto, ¿no? Es como una especie de alivio porque uno siente que los otros, la clase que lo dominaba, ya no tiene tanta influencia. Hay una naturaleza que nos pone una especie de medida Democratiza, universal. que se dice ahora, ¿no? Sí. Lo democratiza. Y sobre todo Sí. que hay una cosa importante, que si alguien estuvo contento con las velas, con salir a hablar con los vecinos, en fin, quiero decir que no hace falta un apagón para Ya, eso. pero no que ocurre. pueden Eso hablar mismo con los decía Manuel vecinos, Javois, no hace ¿eh? para que abras un libro, que no hace falta que se vaya la luz, que puedes hacer, o sea, Exacto. quiero decir, que te ocupa al mismo tiempo. Exacto, O sea, se puede hacer y nos ahorramos el sufrimiento de mucha gente. Bea, te digo lo mismo que le decía Sergio, perdona por habernos metido contigo, porque al meternos Ya, contigo yo- eres un ejemplo ahora, ¿vale? De la epigereca No, perdona. y Kia. Venga, os perdono de corazón, además. Vale. Gracias, Bea. Nos llama ahora Javier. Javier, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Tuviste epigereca y Kia? ¿Un poquito de epigereca y Kia? Relativa. A ver, cuéntanos. Yo estaba en el gimnasio, allí no se notó porque tenían grupo electrógeno o paneles solares, pero al llegar a casa, pues ya sí que me vino lo de Aristóteles. Claro. no, dilo. Nada, no podía entrar por el garaje, me hizo pobre al instante, ya tuve que usar mis piernas, cosa que es menos usual. Sí. Y bien, esperando a que la niña volviera del colegio, pero sobre todo ella de aventura, lógicamente con las amigas, por allí los amigos, costó que llegaran. Y yo sobre todo la cosa positiva que me quedo es como sociedad, la solidaridad de los mensajes a los vecinos, estamos aquí, cualquier cosa que necesites, tenemos papel del váter, no pasa como en la pandemia, en esa línea. Yo es verdad que lo noté, o sea, no noté tanto lo de la alegría, sino al ser diferente, yo, eso que ha contado antes el otro oyente de los semáforos, sí que lo viví, porque yo venía a trabajar y veía y otras veces ves a la gente a esa hora con el coche, que va loco, que van tarde, que tal, y ese día como diciendo, cuidado que nos está pasando algo malo, ya no tanto la alegría, sino cuidado que nos está pasando algo malo, no vamos a ser cabrones, con perdón. O sea, yo tal vez aquí soy menos optimista y tengo que decir que un buen motivo para bajar la velocidad del coche en esa situación no es tanto cederle el paso al de al lado, sino saber que como vayas rápido, igual el que te das el golpe eres tú. Pero ahí entramos ya en la DGT. Y que si por un lado pues podíamos ver signos de humanidad muy bonitos en las calles y con los vecinos, recordemos que en cuestión de 3 horas el papel higiénico se agotó en los supermercados otra vez. La gente arrasando de y nuevo. los lineales estaban arrasados. Otra vez. Creo que al final no hay algo esencialmente bueno en lo humano, ni esencialmente malo. Simplemente somos animales y hacemos cosas. Y caer en romantizaciones puede ser un problema. Es que a veces intentamos romantizarlo todo, ponerle con una musiquita de fondo bonita a todas las cosas. Al menos no cantaron el Resistiré otra vez. Sí. Pero queremos insistir mucho en que no estamos celebrando nada, al contrario, yo creo que hemos insistido mucho en que lo que pasó fue una mierda, sobre todo. Y aunque solo fuera por eso, porque murieron personas, no sé cuántas fueron, pero aunque hubiera muerto solo una persona, lo que pasó fue una mierda, una putada, es evidente. O sea, no, en modo alguno estamos diciendo qué bonito lo que pasó porque nos hemos vuelto todos más solidarios y estamos junticos y tal. No, estamos solo reflexionando por qué a veces lo trágico, incluso lo trágico, Di la palabra otra vez, Juan Carlos, nos que es la genera explicación. epigerecaiquia. Javier, gracias por tu llamada, amigo. Un abrazo, gracias. Gracias. Oye, la epigerecaiquia, Ignacio Crespo, Aristóteles la definió, inventó el término y tal, pero a nivel cerebral, ya sé, ahora te pongo, es una putada lo que te digo, Sí. pero ¿hay alguna cosa que ocurra dentro de nuestros cerebros, alguna sustancia que se segregue cuando algo insólito ocurre? ¿Alguna, no sé, esas cosas? Lo que ocurre en nuestro cerebro y en el resto del cuerpo en situaciones como estas es que se activa el sistema nervioso simpático, que es el que está preparado para la alerta, el que va a hacer que nuestro corazón vaya más rápido, que respiremos también más rápido para llenar con más oxígeno los pulmones y que nos va a preparar para la huida o la lucha. Entonces, esto va a tener otra serie de implicaciones. Y una es que sabemos que con las sustancias implicadas en la activación de este sistema también se liberan otras, como puede ser, por ejemplo, la oxitocina, que puede parecer una tontería, ¿no? Pues la oxitocina normalmente se relaciona con el parto, con los vínculos, con los tuyos, con lo que sea, pero también con trazar distancia con aquellos que no pertenecen a tu grupo. Por un lado y por otro, lo que hace es levantar fronteras, decir quién eres tú y quiénes son los demás, saber quiénes tienes para apoyarte y a quiénes tienes enfrente.
como enemigos. Y eso es muy interesante porque es un poco lo que estábamos viendo y lo que nos decía Luis, que por un lado estas grandes tragedias nos sincronizan un poco a todos, nos vemos bajo una misma contingencia, con un mismo enemigo, y esos muros que solemos trazar a veces se difuminan un poco. Y decimos, vale, ahora yo me identifico como una persona que está experimentando esta situación extrema. ¿Cuántos más lo están haciendo? Prácticamente todos. Y en cierto modo podemos ahí sincronizar nuestras emociones, no de una manera mística, sino que, bueno, pues más o menos estamos todos en el mismo punto. Sabemos qué sentimos, sabemos qué nos preocupa. Es la versión de un gran estreno de Broadway o de Hollywood o de lo que sea, pero con implicación humana, donde los protagonistas no son los de la película, somos nosotros. Pero qué triste que estas cosas solamente ocurran en momentos así. O sea, qué bonito sería que esa comunión con los demás pudiéramos tenerla, aunque no pasase nada malo, en el día a día, ¿no? Que pudiéramos tener buen rollo con los vecinos y con la vida y con todo, sin necesidad de que algo catastrófico nos conectar unos con otros, ¿no? Yo creo que esta es la reflexión precisamente. Nos decía Luis hace un rato, nos recordaba esta forma de ver la vida de Aristóteles en la cual la virtud está en el término medio y es lo que está ocurriendo, pero nos cuesta ver los términos medios. Hemos tenido todas las ventajas y beneficios de la supercomunicación que tenemos en nuestra época y el problema es que también vivíamos algunos problemas. En cuanto se nos retira esa capacidad de comunicarnos inmediatamente, como ocurrió el lunes, todos los problemas asociados hoy se difuminan y tenemos tiempo para nosotros, para mirar a la cara a los demás, pero cuando pasa el tiempo y nos habituamos, descubrimos que en ese otro extremo también había problemas. Y lo que teníamos que buscar no era una desconexión absoluta, era ser responsables con la tecnología que teníamos en las manos. Exactamente. Oye, Javier, te despido, Javier, que te dejo con tu Epigénica IKEA. Ya ha colgado Javier. Ventura, buenos días, Ventura. Hola, buenos días. ¿Cómo llevas la Epigénica IKEA tú? No lo sé. No lo sabes. Hoy, cuando te has levantado, la última pregunta que esperabas que te iban a formular es ¿cómo llevas la Epigénica IKEA? O sea, eso no estaba no estaba previsto en tu vida. Que recordemos que es para el que se conecta ahora el sentir angustera cuando pasa algo malo. Exacto. Según Aristóteles, el sentir angustera... Cuando pasa algo malo, a otro. A otro, claro. En el apagón tuviste esta alegría de la que estábamos hablando y de la que, insisto, nos sentimos todos un poco avergonzados, o al menos yo. Bueno, pues no del todo. En el fondo no del todo. En el fondo tuve un poco de tranquilidad, casi. Tranquilidad, cuéntanos. Estaba desplazándome del puerto de Candás al puerto de Gijón y al llegar a una de las barreras de entrada al puerto, pues vi una fila de 20 camiones. Entendí un poco que era una cosa un poco... que iba a ir un poco para largo y me di la vuelta y nada. Pero esa tranquilidad de la que me hablas, ¿en función de qué la tuviste? O sea, ¿por qué tuviste tranquilidad o paz? Pues no lo sé. La verdad es que pareció, no sé, no puedes hacer nada cuando te das cuenta de, porque ya había oído en la radio que había un apagón, y cuando te das cuenta que es más grande de lo que es. Claro, que cuando no depende nada de ti, ¿no? O sea, qué bien, ocurre algo que no depende de mí, no tengo que hacer nada para no depende arreglar. de ti y no puedes hacer nada contra él. Y entonces tienes que asumirlo y decir, bueno, a partir de ahora pues entro en otro momento que tengo que ir para casa porque no puedo hacer otra cosa. Luis, este sosiego del que él habla, esta paz, decir, bueno, como yo no puedo hacer nada, como esto sobrepasa mis capacidades, claro, estoy tranquilico, ¿no? Es un alivio, tenemos menos responsabilidad, incluso menos responsabilidad moral. A mí me ha gustado mucho algo que ha dicho él. Si os dais cuenta, todos empezamos a ampliar el círculo del apagón. Al principio nos levantábamos, a mí me tocó en la universidad, y estaba moviéndome despacho por despacho a ver si mis compañeros estaban igual. Pronto vimos que era el edificio, luego se rumoreó que la casa de al lado también, todo el barrio. Anda, si es Pamplona, si es Navarra, si es, ¿no? Si es España. Y cuando empezaron a aparecer otros países, poco a poco el sentimiento de bienestar era como que iba incrementándose. Pasaba a todos, no es algo que me ocurre a mí, qué mala pata tengo, qué mala suerte, ¿no? Y de alguna forma ese alivio era como, bueno, pues vamos a darnos un poco de momento de sosiego, vamos a dedicarnos a otras cosas. Quizá la mayor ansiedad, lo comentaba Ignacio al principio, era la incomunicación. Pero si entendemos que al fin y al cabo este sentimiento es una inversión de la envidia, ¿no? Si el envidioso es el que siente dolor ante la fortuna del otro, una fortuna que cree inmerecida, aquí había alegría ante la infortuna del otro, pero no era una inteligente emoción, puesto que la infortuna era muy, muy compartida, era
mejor que estemos todos mal antes que solamente yo esté mal. Y yo creo que por ahí va el alivio aquel del que hablabas, Ortega. Ventura, gracias por tu llamada. Te despedimos porque es que hemos de ir concluyendo, pero te agradecemos mucho tu llamada. Un abrazo, Ventura. Gracias. Adiós. Hemos de irnos, pero ojo, me ha gustado mucho esto y de vez en cuando... Hay que hacerlo más. Hay que hacerlo más. Hemos dicho en broma eso de mirar fuera de la caja, que dice la gente que se pone así como pedante. Pero bueno, de vez en cuando nos gusta. De un tema de actualidad, mirarlo desde otro ángulo, ¿no? Desde otro foco. Desde otro foco, otro foquito. Y qué bien han estado eso. Han estado geniales. El filósofo y el Es que si nos rodeamos de los mejores, ¿qué quieres que salga de aquí, Juan Carlos? ¿Qué quieres que salga de aquí? A ver. Me hubiera gustado escucharlos más. Deberíamos haber dedicado la hora entera a esto. Sí, ¿tú crees? Pero, a ver, también estaba bien Dávila. Claro. Dávila está muy bien. Oye, Luis Cortés, muchísimas Briñol, gracias. Ignacio Crespo, sois Muchas gracias. Maravillosos. Gracias por reflexionar con nosotros, de verdad. Un abrazo. Siempre que queráis. Un beso, chicos. Transmite la SER. Epigedecaiquía. Sí, más o menos, Epigedecaiquía ¿no? es la palabra de hoy. Que hemos aprendido, ¿eh? La palabra de hoy. Epigedecaiquía. Es como muchas palabras, es pija, rica y kia o algo así. Es como 4 o 5 palabras. ¿no? Es verdad. Es como aquello de que la cantante, ¿cómo era? Cantante, actriz. Mocatriz. Es como mocatriz. Es un poco Pija, rica y kia. Es un poco mocatriz. Oye, nos tenemos que ir. Qué pena, se ha pasado volando sí, hoy, ¿eh? Hoy me ha gustado Juan Dávila muy bien, reflexionar sobre A ver, siempre todo. nos gusta el programa, si no, no lo haríamos. Sí, no, ¿para qué? Nos vamos y ojalá algún día podamos estar contentos, pensar que nuestra vida es chula, que vivir no está mal, sin necesidad de que ocurra algo tan lamentable y triste como el apagón del otro día. Nos vamos, volveremos el domingo que viene, a las 12:05, después del gran, del inmenso, del inconmensurable del Pino. Adiós, amigos. Transmite la SER. Why not take all of me, baby? Los domingos Oh, can't you see? de 12 a 1. I'm no good without you. Oh, baby, take me. I want to lose them. Oh, baby, take my arms. I'll never use them. Oh, baby, your goodbye left me with eyes that cry. Oh, yeah, I gotta go on, dear, without you. You took the part that once was mine. Oh, why not take off? Oh, baby. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.